Si cosine x igual 2 sin x, queremos encontrar f' de x y f' de pi4. Dado que el derivado del seno x, con respecto a x, es igual al coseno x, el derivado de 2 sin x sería 2 cosine x. Para encontrar f' de pi4 sustituiremos pi4 por x en la función de derivado. Esto nos daría 2 cosenos de pi divididos por 4. Podemos encontrar el valor de esta función de coseno de dos maneras. Podemos usar un triángulo de referencia, reconocer este es un ángulo de 45 grados, o podemos usar el círculo de la unidad. Vamos adelante y mostremos ambas formas. Si este es radians pi4 tenemos un triángulo correcto 45, 45, 90 para que podemos etiquetar las dos piernas con longitud 1, y la longitud cuadrada de la longitud de hipotenusa 2. Así el cosino pi4 sería la relación del lado adyacente al hipotenusio, que sería 1 dividido por la raíz cuadrada 2. O si racionalizamos esto, sería la raíz cuadrada 2 dividida por 2. O utilizando el círculo de la unidad, aquí está el lado de la terminal de los radiantes pi4. En el círculo de la unidad x igual cosine θ e igual sin θ. Aviso como la coordenada x aquí es la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Por lo tanto, 2x cosine pi4 sería igual a 2, o 2 sin x raíz cuadrada 2 dividida por 2. Aviso como los dos simplifican aún aquí nos dejan con un valor de función derivada de la raíz cuadrada 2. Como decimal, esto sería aproximadamente 1.414, lo que significa si fuéramos buscar la función original, f de x igual 2 sin x, y ubicar el punto en la función donde x igual pi4, la línea tangente tendría una pendiente de raíz cuadrada 2 o aproximadamente 1.414. Vamos a mirar eso. De nuevo, aquí hay un gráfico de f de x igual 2 sin x. Aquí está donde x igual pi4 radians. Mirando este punto en la función, si esquemamos la línea tangente en ese punto, la pendiente de esta línea tangente sería la raíz cuadrada 2. O aproximadamente 1.414. Así que cuando evaluemos una función derivada a un valor específico de x, tenga en cuenta que estamos determinando la pendiente de una línea tangente en ese punto de la función. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Tenemos g de x igual menos 2 cosine x. Queremos encontrar g' de x y g' de 7pi6. Aviso, el derivado de cosine x es igual al sin negativo x, así que un prime de x sería menos 2x sin x. Que sería 2 sin x. Para encontrar g' 7pi6 ahora sustituiremos 7pi6 por x en nuestra función derivada, que nos daría 2x sin 7pi dividido por 6. Vamos adelante y utilice el círculo de la unidad para determinar este valor de la función. Aquí está un lado terminal del ángulo 7pi6 radianes. Recuerde sin θ es igual a y en el círculo de la unidad. Tan sin 7pi6 exasiemens igual a menos 1, 2. Tenemos 2x menos 1, 2 o si queremos 2, 1. Y aviso como, otra vez, esto simplemente a solo menos 1. Lo que significa si dibujamos la función g de x igual menos 2 cosine x, y localizamos el punto cuando x igual 7pi6 radianes, la pendiente de la línea tangente en ese punto sería menos 1. Vamos a ver. Aquí hay un gráfico de la función original g de x, aquí está donde x igual 7pi6 radians. Aquí está el punto correspondiente de la función, y aquí está la línea tangente. La pendiente de esta línea tangente es menos 1. Espero que hayas encontrado esto útil.